Su nombre era Adrián Valera, un periodista de investigación con una obsesión peligrosa: encontrar pruebas tangibles de la conciencia humana más allá de la mente. No creía en la espiritualidad, ni en religiones, ni en promesas de iluminación. Pero algo cambió el día que su reloj dejó de funcionar, y el mundo siguió su ejemplo. Todo comenzó una tarde común, en su departamento de Lima. El tráfico rugía como un monstruo de acero bajo la ventana, y su escritorio estaba cubierto de papeles, grabadoras y libros a medio leer. Uno de ellos destacaba entre los demás, una edición vieja de El poder de la hora. La había encontrado en un mercado de antigüedades, envuelta en una cinta roja. Dentro, alguien había subrayado ciertas frases con tinta azul, y en la primera página había una nota que decía: «Si comprendes esto, el tiempo dejará de existir para ti». Adrián lo tomó como un desafío. Encendió su grabadora y comenzó su experimento más ambicioso: demostrar que el presente, el ahora, era una ilusión. Durante días, registró cada minuto de su vida, observando cómo los pensamientos lo arrastraban de un recuerdo a otro, de una expectativa a una ansiedad. Pero cuanto más observaba su mente, más se daba cuenta de algo inquietante. No era él quien pensaba. Una madrugada, mientras escuchaba las grabaciones, notó un detalle aterrador. Entre los silencios había voces, no las suyas, sino murmullos apenas audibles que decían frases como: «No hay antes ni después. El observador está atrapado». Eran fragmentos de algo que parecía hablarle desde fuera del tiempo. Intrigado, viajó hasta Cusco, donde un monje le había prometido mostrarle un manuscrito antiguo que hablaba del presente eterno. El monje vivía en un monasterio aislado entre montañas, un lugar donde los relojes no existían. Al llegar, Adrián notó que los monjes no se movían con prisa, ni parecían esperar nada. Sus rostros eran tranquilos, como si el concepto de futuro les fuera desconocido. «El tiempo no pasa aquí», dijo el monje. «Solo cambia quien lo observa». Adrián lo grabó todo. Durante 3 días anotó sus conversaciones, los cánticos, los silencios. Pero la noche del 4.º día, al revisar sus archivos, descubrió que las grabaciones no existían. Las carpetas estaban vacías, como si nunca hubiera tocado la grabadora. Esa noche soñó que el monje lo miraba fijamente y decía: «El presente no puede ser grabado, solo vivido». Al despertar, el monasterio estaba desierto. No había monjes, no había huellas, solo silencio. Y en el suelo, un trozo de papel con la misma caligrafía azul del libro: «Ya no estás en el tiempo, Adrián. Ahora el tiempo está en ti». Asustado, intentó llamar a alguien, pero su teléfono no tenía señal. Caminó hacia el pueblo más cercano. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Los relojes marcaban horas diferentes en cada casa. Algunos iban hacia atrás, otros no se movían, y las personas actuaban como si nada ocurriera. «¿Qué día es hoy?», preguntó a un anciano. El hombre sonrió, mostrando los dientes gastados. «El día que estás viviendo, hijo, ni antes ni después. Solo este». Adrián sintió un vértigo extraño. Intentó recordar la fecha, pero su mente se nubló. El calendario mental que lo había acompañado toda su vida, plazos, metas, pendientes, se disolvía en una bruma invisible. Esa noche, volvió a leer el libro. Las páginas parecían distintas, como si se reescribieran solas, y una frase brilló entre las demás: «Cuando el observador desaparece, solo queda el ahora». El aire se volvió denso. Su reloj, sobre la mesa, comenzó a girar al revés. Las agujas se fundieron y el sonido del tic-tac se convirtió en un suspiro humano. Y justo antes de desmayarse, escuchó una voz dentro de su mente, clara y serena: «Bienvenido al lugar donde todo sucede, ahora». Cuando abrió los ojos, ya no estaba en su habitación, ni en Cusco, ni en ningún lugar que pudiera reconocer.
solo una vasta extensión de luz y silencio. Y allí, esperándolo, una figura vestida de blanco le dijo: «Has cruzado el umbral del tiempo, Adrián, pero el viaje apenas comienza». Adrián Valera despertó en un lugar que desafiaba toda lógica. No había cielo ni suelo, solo una especie de horizonte líquido, como si el espacio entero respirara. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propio pensamiento intentando formarse, pero no lograba hacerlo. Era como si el acto de pensar estuviera prohibido allí. Cada vez que una idea se asomaba, el entorno vibraba, deformándose hasta devolverlo al vacío. De pronto, una voz resonó detrás de él. «Aquí, pensar es regresar al tiempo». Adrián se giró y vio una figura de pie, vestida con una túnica gris, con un rostro sin edad. Sus ojos no tenían color, solo un reflejo translúcido, como si fueran espejos líquidos. «¿Quién eres?», preguntó Adrián, sintiendo el pulso acelerarse. «Soy el guardián del presente», respondió la figura. «El que vela porque nadie lo convierta en pasado». Adrián intentó acercarse, pero el suelo, si es que eso era suelo, comenzó a ondular, alejándolo. La figura levantó una mano y el espacio se detuvo. «Te has liberado del tiempo, pero sigues prisionero de tu mente», dijo el guardián. «No entiendo», murmuró Adrián. «Solo quiero volver». «¿Volver?», repitió el guardián con un tono que no era burla ni compasión, sino una mezcla de ambas. «¿Volver a qué? ¿A un instante que ya no existe?». El periodista quiso responder, pero la voz de su mente, esa que siempre lo acompañaba, se apagó. Por primera vez, no tenía pensamientos, solo una sensación extraña de ser. El guardián sonrió levemente. «Ahora lo sientes. Eso es el presente. Sin interpretación, sin historia, solo la existencia pura». Adrián respiró profundamente. En ese instante, comprendió algo imposible de explicar, que el tiempo era una ilusión sostenida por la atención. Si dejaba de pensar en el pasado o el futuro, el mundo se detenía. Pero la comprensión duró apenas un instante. Su mente, desesperada por control, volvió a hablarle. «Tienes que salir de aquí. Esto no es real». El entorno vibró de nuevo, y el guardián retrocedió un paso. «Lo estás perdiendo», dijo con calma. «Cada pensamiento te devuelve a la prisión». «No puedo dejar de pensar», gritó Adrián, aferrándose a su cabeza. «¡Es imposible!». El guardián levantó un dedo y el vacío se transformó. De pronto, Adrián estaba de nuevo en su departamento de Lima. El reloj en la pared marcaba las 3:33 a.m. La ciudad estaba en silencio absoluto. Miró por la ventana, y no había calles, ni luces, ni edificios, solo oscuridad. El guardián estaba frente a él, observándolo. «El presente no es un lugar al que se llega, Adrián. Es lo único que nunca se ha ido». «¿Entonces? ¿Por qué siento miedo?». «Porque aún crees que eres alguien que puede perderlo». Las palabras resonaron como un eco en su mente. Adrián intentó anotar lo que escuchaba, pero el papel se disolvía entre sus dedos, como si el acto de escribir fuera una traición al instante. El guardián se acercó, mirándolo con una compasión fría. «Cada vez que intentas explicar el ahora, lo destruyes. Solo cuando renuncias a entenderlo, lo vives». «No puedo», dijo Adrián temblando. «Soy periodista. Mi trabajo es entender». «Entonces tu trabajo te condena», susurró el guardián. El silencio volvió, pero no era un silencio normal. Era un vacío lleno de presencia, como si el universo contuviera la respiración. Adrián sintió que algo lo observaba detrás de esa calma. Algo inmenso, invisible, imposible de nombrar. «¿Qué es eso?», preguntó con la voz quebrada. «Eso es lo que todos temen», respondió el guardián. «La conciencia antes del pensamiento. ¿Y tú eres parte de eso?». «Soy su reflejo, el espejo que muestra cuando alguien se atreve a mirar». El periodista sintió un vértigo.
una sensación de caída sin fin. La habitación se desvanecía y el rostro del guardián se multiplicaba en miles de fragmentos, como si el espacio entero se partiera en pedazos de luz. Y en medio del caos, la voz del guardián susurró una última advertencia. Si regresas al tiempo, olvidarás todo esto, pero si te quedas, dejarás de ser tú. Entonces, todo se volvió negro, y en la oscuridad, el tic-tac de un reloj comenzó a sonar de nuevo. Tic-tac, tic-tac. Cuando Adrián abrió los ojos, estaba sentado en un tren. El paisaje pasaba veloz por la ventana, pero algo no tenía sentido. El tren iba en círculos, y frente a él, un pasajero dormido murmuraba entre sueños una frase que heló su sangre. El presente no viaja, Adrián. Tú sí. La voz era la del guardián. El periodista se incorporó, mirando alrededor, y comprendió con terror que nadie más en el vagón tenía rostro. Solo sombras con relojes colgando del cuello. Y en ese momento entendió que no había despertado del sueño. Había despertado dentro de él. El tren se deslizaba en silencio, sin ruido de ruedas ni vibración en el suelo. Adrián miró por la ventana intentando encontrar un punto fijo, pero el paisaje era un bucle interminable de árboles borrosos y luces que nunca se acercaban. No había estaciones, ni señales, ni fin, solo un movimiento perpetuo. A su alrededor, los pasajeros permanecían inmóviles. Todos vestían igual: trajes grises, corbatas negras, rostros ausentes. Ninguno hablaba. Algunos ni siquiera respiraban. Adrián se levantó, caminando por el pasillo, y el sonido de sus pasos fue lo único que rompió el silencio. Cuando pasó junto a uno de ellos, vio algo aterrador. El rostro del pasajero era una copia exacta del suyo. Después, otro y otro. Todos eran él. Mismo rostro, misma expresión vacía. ¿Qué es esto?, susurró con la voz quebrada. «El tren del tiempo», dijo una voz detrás de él. Era el guardián. Estaba de pie, sosteniendo un reloj de arena invertido. La arena caía hacia arriba. «¿Dónde estoy?», preguntó Adrián. «En el destino que elegiste», respondió el guardián. «El lugar al que llegan todos los que confunden el ahora con el viaje». El periodista lo miró con desesperación. «¿Qué significa eso?». «El tiempo no te arrastra, Adrián. Eres tú quien se aferra a él. Has creado esta máquina con tus pensamientos. Cada recuerdo es un vagón, cada miedo, una estación que nunca alcanzas». El tren se estremeció. Las luces parpadearon, y por las ventanas, Adrián vio escenas de su pasado desfilar como proyecciones. Su niñez, su primer amor, el día en que perdió a su madre. Todo aparecía y desaparecía como humo. «No, esto no puede ser real», murmuró. «Lo real no puede dejar de ser», respondió el guardián con calma. «Lo que ves es solo la película que llamas vida. Tú estás sentado en el cine, creyendo que eres el protagonista». Adrián cayó de rodillas. Su mente se resistía. Recordó su trabajo, su nombre, su propósito. Todo eso debía significar algo. Entonces, ¿no existo? Existes, pero no como crees. Eres la conciencia mirando el tiempo pasar, no el personaje dentro de él. El guardián se acercó, señalando los relojes que colgaban del cuello de los pasajeros. «Estos son tus pensamientos. Cada uno mide un pasado distinto. ¿Ves cómo todos están detenidos?». Adrián observó y notó que, efectivamente, las agujas no se movían. «¿Por qué están congelados?», preguntó. «Porque estás al borde del presente», respondió el guardián, «donde el tiempo deja de tener sentido y el yo se disuelve». Un sonido sordo sacudió el vagón. Por primera vez el tren comenzó a detenerse. Las luces se apagaron y, entre las sombras, un letrero luminoso apareció sobre la puerta de salida. «Estación ahora». El guardián miró a Adrián con gravedad. «Aquí termina todo lo que conoces, o comienza lo que realmente eres». El tren chirrió, abriendo las puertas. Un aire cálido, dorado, lo envolvió.
Adrián dudó. Detrás de él, los pasajeros comenzaron a desvanecerse, como espejos rotos que se disolvían en polvo. ¿Y si cruzo esa puerta?, preguntó. No volverás a recordar quién fuiste. Ni el tren, ni el tiempo, ni yo. Solo habrá lo que es. El periodista tembló. La mente le gritaba que no lo hiciera, que el pasado era su hogar. Pero algo dentro de él, algo más antiguo que el pensamiento, le decía lo contrario. Dio un paso, luego otro. Al cruzar el umbral, una ráfaga de luz lo envolvió, quemando cada fragmento de su historia. Sintió que se disolvía, no en dolor, sino en claridad. Y antes de desaparecer, alcanzó a escuchar al guardián susurrar: «Bienvenido al presente». Pero cuando abrió los ojos, no había luz. Solo un cuarto oscuro, con una silla, un cuaderno y una voz grabada que repetía: «Despertar del tiempo, día 1». El tren no había terminado su viaje. El viaje acababa de comenzar. El sonido del ventilador girando en el techo fue lo primero que escuchó. Adrián abrió los ojos y vio la habitación en la que estaba, fría, metálica, iluminada por una luz blanca que parecía artificial. Había una mesa frente a él, un cuaderno abierto y una grabadora encendida. En el aire flotaba un olor a ozono, a electricidad y polvo antiguo. Se levantó lentamente. En las paredes, cientos de relojes marcaban horas distintas, todos funcionando, todos desincronizados. Algunos iban hacia adelante, otros hacia atrás. En la esquina, una cámara lo observaba. El periodista se acercó al cuaderno y leyó la primera línea. Proyecto Now, sujeto 108, estado consciente parcial. Su corazón se aceleró. ¿Sujeto? ¿Proyecto?, susurró. ¿Qué significa esto? Una puerta metálica se abrió con un sonido seco. Entró un hombre con bata blanca y una tableta en la mano. «Bienvenido de nuevo, Adrián», dijo sin emoción. «Has regresado más rápido de lo previsto». «¿Dónde estoy?», preguntó, dando un paso atrás. «En el Instituto de Crononeurología Aplicada. Eres parte de un experimento para observar la mente cuando abandona la percepción del tiempo». El hombre lo miraba con una mezcla de fascinación y distancia. «Tu caso es único», continuó. «Lograste mantener la conciencia mientras cruzabas la barrera del presente absoluto. Ningún sujeto lo había hecho». Adrián intentó recordar cómo había llegado ahí. El tren, el guardián, el reloj que sonaba en la oscuridad. Todo parecía un sueño, pero algo en su interior le decía que era más real que esta habitación. «Eso no fue un sueño», dijo, casi sin darse cuenta. El hombre lo observó con atención. «¿Viste al guardián?». «Sí», respondió Adrián. «Me habló del presente, de la hora». «Entonces, llegaste más lejos de lo que imaginábamos». El científico tecleó algo en su tableta. «Escucha, Adrián, lo que llamas ahora es una capa de realidad que la mente humana no puede sostener por mucho tiempo. Para existir, necesitas tiempo. Sin él, la identidad se disuelve». «Pero yo sigo aquí», replicó. «¿Seguro?», preguntó el hombre con una leve sonrisa. Las luces parpadearon. Por un instante, todo el laboratorio se deformó, como si fuera un reflejo sobre el agua. Adrián sintió que su cuerpo se volvía transparente. Pudo ver sus manos, pero también ver a través de ellas. «¿Qué me está pasando?», gritó. «Tu mente está oscilando entre el presente y el tiempo», explicó el científico. «Eres una grieta entre ambos». La grabadora sobre la mesa se encendió sola. Una voz familiar salió del parlante. «No confíes en ellos, Adrián. No quieren que despiertes». Era la voz del guardián. El científico frunció el ceño. «Apaga eso», ordenó a alguien que no se veía. No debería recordarlo. Pero la voz siguió, cada vez más fuerte. «El laboratorio es otra ilusión. El tiempo no te atrapa. Lo fabricas tú». Adrián retrocedió.
El científico intentó acercarse, pero el aire vibró con una frecuencia tan intensa que los relojes en las paredes comenzaron a romperse uno por uno. El periodista gritó. Todo el espacio temblaba. «¡Detén esto! ¡No quiero más!», rugió cubriéndose los oídos. Y entonces, silencio. Cuando abrió los ojos, estaba en la misma habitación. Pero ahora no había relojes, ni puerta, ni científico. Solo el guardián, de pie, observándolo. «Has visto la cárcel desde dentro», dijo con voz profunda. «Pero todavía crees que hay un carcelero». «¿Qué significa eso?», preguntó Adrián jadeando. «Significa que mientras creas que hay alguien controlando tu mente, seguirás siendo prisionero del tiempo». El guardián se acercó y puso una mano sobre su frente. El contacto fue como una explosión silenciosa. Miles de recuerdos pasaron ante sus ojos. Su infancia, su dolor, sus éxitos, su soledad. Todo se comprimió en un solo instante, eterno y efímero a la vez. «¿Qué estás haciendo?», balbuceó Adrián. «Mostrándote la verdad», dijo el guardián. «No hay laboratorio, no hay experimento, solo tú, intentando entender lo que no puede entenderse». El periodista cayó al suelo, respirando con dificultad. Cuando levantó la vista, el guardián había desaparecido. En su lugar, sobre la mesa, había un solo objeto, un reloj detenido en la hora 0000, y debajo, una nota escrita con su propia letra. «El ahora no tiene principio ni fin». Adrián se miró las manos. Ya no temblaban, ya no había miedo, solo una certeza. Algo dentro de él estaba despertando. Pero lo que despertaba no era humano. El silencio era tan profundo que parecía tener peso. Adrián estaba sentado en el suelo, observando el reloj inmóvil frente a él. Las agujas marcaban 00 potoseo, y sin embargo, algo dentro de su mente seguía girando, buscando sentido, buscando movimiento. El aire cambió. Una vibración recorrió la habitación. No era sonido, era presencia. Una voz, la suya propia, resonó en todas direcciones. «¿Quién observa a Adrián?». El periodista se incorporó de golpe. «¿Quién está ahí?», gritó. La voz respondió. «Tú, siempre tú». De pronto, el reloj empezó a moverse, hacia atrás. El entorno comenzó a derretirse, como si la realidad fuera pintura bajo el calor. Las paredes se deshicieron y un paisaje infinito apareció. Un mar de nubes suspendidas en el vacío, donde cada partícula brillaba con una luz viva. Adrián dio un paso adelante, y el suelo se formó bajo sus pies. A lo lejos, una figura lo esperaba. No era el guardián, era él mismo. El doble lo miró con calma. «Eres el observador, no lo observado», dijo con voz serena. «Todo lo que has creído ser, todo lo que has tocado, pensado o amado, solo ha sido un reflejo en la superficie de tu mente». «¿Qué significa eso?», preguntó Adrián temblando. «Significa que no estás viviendo tu vida. La estás mirando desde detrás de los ojos». El periodista sintió vértigo. El suelo desapareció bajo sus pies, pero no cayó, flotaba. Podía ver los momentos de su vida como esferas de luz alrededor suyo, su niñez, sus sueños, sus errores, sus miedos. Cada esfera vibraba al ritmo de su respiración. Cada pensamiento que creíste tuyo, continuó su reflejo, fue un eco del tiempo. Pero tú, el que observa, no tiene edad, ni nombre, ni historia. Adrián estiró una mano para tocar una de las esferas. Dentro vio el día en que perdió a su madre. El dolor regresó como un puñal. «¿Por qué tengo que revivir esto?», preguntó entre lágrimas. «Porque el pasado no te atormenta, Adrián. Tú lo sostienes, lo mantienes vivo al recordarlo». El doble caminó hacia él atravesando el aire. «El poder del ahora no es un libro», dijo. «Es una advertencia, una guía para quienes se pierden en su propia historia. Lo que Eckhart Tolle intentó decirte no era cómo vivir mejor, sino cómo dejar de existir como el personaje que crees ser».
La frase retumbó como un trueno dentro de su mente. De repente, Adrián sintió que todo lo que creía real comenzaba a colapsar. Las memorias se apagaban una a una, como velas bajo la lluvia. Intentó recordar su nombre, su rostro, su voz, pero nada quedaba. «¿Qué está pasando?», susurró con miedo. «Estás despertando», dijo su reflejo. «Pero el ego no muere sin luchar. Se defenderá con todo lo que tiene». El cielo se oscureció. De las nubes surgieron sombras, distorsiones que tomaban forma humana. Eran versiones de él mismo, enojado, triste, orgulloso, culpable. Cada una gritaba con su voz, acusándolo, recordándole su pasado. «¡Mentiroso!», gritó una sombra. «¡Fracasado!», rugió otra. «¡Nadie te amó realmente!». Adrián cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. «¡Basta! ¡Déjenme en paz!». «No son tus enemigos», dijo el reflejo. «Son tus pensamientos reclamando existencia. Si luchas, ganan. Si los miras, se disuelven». El periodista levantó la cabeza. Miró a las sombras directamente. Y entonces, una a una, comenzaron a desvanecerse. No por fuerza, sino por comprensión. Eran humo. Eran memoria. Eran ilusión. El reflejo sonrió. «Ahora entiendes lo que el libro intentó revelar. El presente no se alcanza pensando en él. Se alcanza al dejar de pensar». El mar de nubes empezó a brillar con un resplandor dorado. Adrián respiró profundamente y por primera vez en su vida sintió nada. Ni miedo, ni deseo, ni culpa. Solo existencia pura. Pero justo cuando el silencio se volvió total, una grieta abrió el cielo. Del otro lado, una voz lejana comenzó a llamarlo. «Adrián, Adrián, despierta». El reflejo lo miró con gravedad. «Esa voz no viene del tiempo». «¿Entonces de dónde?». «Del lugar al que no debías mirar todavía». Antes de poder preguntar más, una fuerza invisible lo arrastró hacia la grieta. El mundo se fragmentó en miles de destellos. El guardián, en algún rincón del vacío, susurró: «El observador ha sido visto, y eso lo cambia todo». El grito de la grieta aún resonaba en la mente de Adrián cuando abrió los ojos. Ya no estaba en su habitación, ni en el mar de nubes. Estaba suspendido en un espacio inmenso, donde el cielo era una marea de pensamientos que flotaban como constelaciones. Cada chispa era una idea, un recuerdo, un deseo. Podía oírlos, voces infinitas, todas hablando al mismo tiempo, todas pidiendo ser escuchadas. «Estás dentro de la mente», dijo una voz que no venía de afuera, sino de dentro de él. «El universo no está allá afuera, está aquí, en el pensamiento que lo imagina». Adrián flotaba sin peso. A su alrededor, los pensamientos tomaban forma. Figuras humanas hechas de palabras, animales compuestos de frases, ciudades de luz construidas con ideas. Todo se movía con un pulso perfecto, como si cada pensamiento fuera un latido del cosmos. Pero algo estaba mal. Había zonas oscuras, agujeros donde las ideas se deformaban y se volvían monstruos. Una de esas criaturas lo vio. Su cuerpo era humo, pero su rostro era el suyo propio. «Eres tú otra vez», susurró Adrián temblando. La sombra sonrió con ironía. «Yo no soy tú. Soy lo que creaste cuando creíste ser alguien. Soy la forma que tu ego adoptó para sobrevivir». El monstruo se estiró, absorbiendo pensamientos a su alrededor. Cada recuerdo que tocaba se convertía en confusión, en miedo, en ruido. «El ego no muere con la comprensión, Adrián», dijo la criatura. «Solo cambia de forma. Ahora no se esconde dentro de ti. Ahora está dentro del universo». El periodista intentó huir, pero en ese lugar no había dirección ni suelo. Cada intento por moverse lo lanzaba a una nueva corriente de pensamientos. Vio el amor transformarse en obsesión, la esperanza en ambición, la fe en control. Era como ver al universo pensarse a sí mismo y perderse en su propio laberinto. De pronto, una presencia familiar se materializó frente a él.
el guardián. Esta vez no llevaba el manto dorado. Su cuerpo era transparente, como si estuviera hecho de pura atención. «Has cruzado el límite», dijo con voz grave. «Estás viendo lo que ningún humano debía ver, la mente colectiva de toda la existencia». «¿Qué significa esto?», preguntó Adrián. «Significa que cada pensamiento humano, cada emoción, se convierte en energía que alimenta a esta mente universal. Cuando las personas viven en el pasado o el futuro, el ego crece. Pero cuando despiertan a la hora, la mente del universo se detiene, y por eso teme tu despertar». Adrián comprendió el horror de lo que escuchaba. «¿El universo teme que despertemos?». «Sí», respondió el guardián, «porque su existencia depende del pensamiento. Si todos los seres permanecieran en el presente, el universo, tal como lo conoces, dejaría de tener forma». Un rugido estremeció el vacío. La criatura ego se había multiplicado. Miles de copias emergían, intentando devorarlo todo. «No puedes detenerlas», dijo el guardián, «pero puedes observarlas». «¿Observarlas? ¿Eso servirá de algo?». «El observador no lucha. El observador transforma». Adrián cerró los ojos. Dejó de huir. Sintió el ruido, la ira, el caos. Y no los resistió. Solo los observó. Y entonces ocurrió algo imposible. Las criaturas comenzaron a desvanecerse una por una. Cada pensamiento que era mirado con total presencia se disolvía, como si la conciencia pura lo absorbiera. El universo empezó a quedarse en silencio. El guardián sonrió. «Ahora entiendes el verdadero poder de la hora. Cuando la conciencia mira sin juicio, el pensamiento muere». Pero el silencio duró solo un instante. Del fondo del cosmos emergió algo mucho mayor. Una sombra tan inmensa que cubría la totalidad de ese cielo mental. Era la forma original del ego universal, un ente que respiraba tiempo. Su voz fue un rugido que hizo vibrar la existencia. «Si destruyes el pensamiento, destruyes la realidad. ¿Estás dispuesto a desaparecer conmigo, Adrián?». El periodista sintió que la oscuridad lo envolvía. El guardián extendió una mano, pero su figura comenzó a fracturarse. «No lo escuches», dijo con urgencia. «No es una entidad, es el miedo final». La sombra se acercó. «Todo lo que amas está hecho de pensamiento», susurró. «Si dejas de pensar, también dejarás de ser humano». Adrián respiró con fuerza. La elección era clara pero imposible. Salvar el universo y seguir dormido, o destruirlo para despertar. El guardián desapareció en una ráfaga de luz, y Adrián, solo frente al abismo, murmuró: «Tal vez el despertar no sea vivir sin universo, sino vivir sin miedo». La sombra rugió. El espacio entero colapsó en una implosión de luz. Y cuando todo se disolvió, solo quedó su voz flotando en la nada. «Él ahora no pertenece a nadie, pero todos nacemos de él». En la distancia, una nueva puerta comenzó a abrirse. Un resplandor dorado la rodeaba, y detrás de ella, algo esperaba. Adrián flotaba en la nada, rodeado de una quietud tan profunda que dolía. No había arriba ni abajo, ni luz ni oscuridad, solo una calma que parecía observarlo desde adentro. La sombra había desaparecido. El guardián también, pero frente a él, suspendida en el vacío, brillaba una puerta. Era inmensa, de un oro que no era metal, sino conciencia pura. Al acercarse, una sensación lo invadió. Era como si esa puerta conociera cada pensamiento que alguna vez había tenido. «¿Quién eres tú?», preguntó sin mover los labios. La voz surgió dentro de su mente. «Soy lo que queda cuando el pensamiento se detiene. Soy el silencio del que todo nace». Adrián tembló. No sabía si lo que oía era una revelación o una trampa. «¿Qué hay detrás de ti?», preguntó con cautela. «Nada», respondió la voz. «Y al mismo tiempo todo. Cruza y conocerás lo que el libro llama el poder de la hora».
La puerta pulsó una vez, como un corazón. Adrián recordó las palabras del guardián. El universo teme tu despertar. Si cruzaba, ¿seguiría existiendo el mundo? ¿Seguiría existiendo él? Dio un paso. El suelo invisible vibró y el silencio se expandió, envolviéndolo como una marea suave. Al tocar la puerta, sintió una corriente eléctrica recorrerlo. No era dolor, era comprensión. Vio su vida pasar frente a él, no como una secuencia de recuerdos, sino como una sola imagen suspendida en un punto eterno. En esa visión, comprendió algo aterrador. Nunca había existido un antes ni un después. Todo había ocurrido simultáneamente. La puerta se abrió sin ruido. Un resplandor blanco lo absorbió. Y entonces, despertó. Estaba en su departamento. El reloj marcaba las 3:33 a.m. El silencio era el mismo que en aquel espacio dorado. Por un momento creyó que todo había sido un sueño, pero su cuerpo brillaba. Su piel emanaba una luz tenue, como si algo en su interior se hubiese encendido. Caminó hasta el espejo. No era el mismo. Sus ojos no tenían expresión, pero irradiaban una calma imposible. Y entonces escuchó una voz, la misma que provenía de la puerta. El silencio no es ausencia de sonido, es la presencia de lo eterno. Adrián intentó hablar, pero no podía. Cada palabra moría antes de salir. El tiempo se había detenido. Podía ver las partículas del aire suspendidas, la gota de agua que caía del grifo sin llegar al fondo. Todo estaba congelado. ¿Estoy muerto?, preguntó con la mente. No, respondió la voz. Estás despierto, has salido del flujo del tiempo, ahora eres testigo del presente absoluto. Adrián se sintió dividido. Una parte suya quería volver al mundo, a su vida, a sus emociones. La otra se sentía libre por primera vez. Pero entonces algo comenzó a cambiar. El silencio se fracturó. De las sombras del cuarto surgieron figuras humanas. Eran personas congeladas en distintos momentos. Un anciano llorando, una mujer abrazando a su hijo, un niño riendo. ¿Quiénes son?, preguntó Adrián. Son fragmentos de ti, susurró la voz. Vidas que dejaste sin vivir cuando te ausentaste de la hora. El periodista cayó de rodillas. Comprendió que había vivido siempre en la espera, esperando ser feliz, esperar tener éxito, esperar entender. Nunca había estado aquí, y ahora enfrentaba las consecuencias de su propia ausencia. Una de las figuras se acercó. Era él mismo, años atrás, escribiendo su primer artículo. «Nunca me viste», dijo esa versión de sí mismo. «Nunca estuviste presente». La figura lo tocó, y Adrián sintió una descarga que lo hizo gritar. Los recuerdos volvieron como una ola. Cada segundo que había pasado distraído, cada instante que había ignorado. El dolor no era físico, era el peso de haber vivido dormido. El resplandor del cuarto comenzó a oscurecerse. La puerta dorada seguía abierta detrás de él. «Aún puedes regresar», dijo la voz. «Pero si lo haces, olvidarás todo lo que has aprendido». «¿Y si me quedo?», preguntó Adrián. «Entonces dejarás de ser alguien para convertirte en el ahora mismo». La elección lo desgarraba. ¿Volver y olvidar? ¿O quedarse y disolverse? Sus manos temblaron. La luz en su piel comenzó a apagarse. El tiempo empezaba a moverse otra vez. Un último pensamiento cruzó su mente. Tal vez despertar no sea dejar el mundo, sino aprender a estar en él sin perder el silencio interior. Cerró los ojos. La puerta vibró una vez más y desapareció. El reloj volvió a marcar 3:33. El aire volvió a moverse. Y en ese instante, Adrián comprendió que algo había cambiado para siempre. Adrián despertó con un sobresalto. El reloj seguía marcando 3:33, pero el aire se sentía distinto, más denso, más vivo. Intentó levantarse, pero sus piernas temblaban. Miró alrededor.
todo era familiar, y sin embargo, nada lo era. El tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador, el parpadeo de las luces de la ciudad a través de la ventana. Cada sonido parecía tener una intención, un pulso consciente. El silencio interior persistía. No había pensamientos, y en esa ausencia, todo parecía más real que nunca. Cada objeto irradiaba su propia energía. La taza sobre la mesa brillaba. Las sombras se movían, respiraban. «Estoy en el mundo», pensó, «pero no pertenezco del todo a él». Decidió salir. Caminó por las calles de madrugada. Las luces de los semáforos se reflejaban en los charcos como espejos líquidos. Nadie lo veía, aunque pasaba frente a ellos. Era como si su presencia estuviera fuera del tiempo, como si él existiera en un segundo que no pertenecía a los demás. A cada paso, escuchaba fragmentos de pensamientos ajenos, la ansiedad de una mujer que esperaba un mensaje, la frustración de un hombre que soñaba con renunciar, la tristeza de un niño que no podía dormir. Todos atrapados en la misma prisión invisible, la mente que nunca se detiene. Adrián comprendió entonces que no todos podían ver el ahora, porque el ahora no es un lugar, es una renuncia. Siguió caminando hasta llegar al río que cruzaba la ciudad. El agua se movía con lentitud hipnótica. Recordó la puerta dorada, el guardián, la sombra, el universo que respiraba pensamientos. Todo parecía un sueño lejano, pero su cuerpo aún ardía con esa luz interna. Una figura lo esperaba en la orilla. Era el guardián. Su forma era más humana esta vez, su rostro sereno, sus ojos infinitos. «¿Has vuelto?», dijo con voz que parecía viento. «Pero no del todo». «¿Qué soy ahora?», preguntó Adrián. «Eres el puente entre los que duermen y los que miran. Pero cuidado, nadie regresa de la hora sin pagar un precio». El periodista frunció el ceño. «¿Qué precio?». El guardián extendió una mano y le mostró algo. Un reloj, idéntico al suyo, con las agujas detenidas. «Tu tiempo dejó de avanzar. Para el mundo seguirás vivo, pero nunca en sincronía. No podrás amar igual, ni sufrir igual. Eres presencia pura, pero eso también es una forma de soledad». Adrián lo miró con incredulidad. «¿Entonces despertar es perderlo todo?». «No», respondió el guardián. «Es verlo todo y comprender que nada te pertenece». El viento sopló y la figura del guardián comenzó a desvanecerse. Antes de desaparecer, añadió: «Hay otro como tú. En algún lugar alguien más abrió la puerta. Cuando los dos se encuentren, el silencio cambiará el destino del mundo». Adrián quedó solo. Miró el reflejo del agua y vio su propio rostro. Pero algo lo inquietó. El reflejo no imitaba sus movimientos. Su otra imagen sonrió mientras él permanecía inmóvil. Y esa voz, la misma del universo mental, volvió a resonar dentro de su cabeza. «Creíste escapar del pensamiento, pero el pensamiento siempre encuentra una forma de regresar». El reflejo comenzó a hablar con voz humana. «Yo soy la parte de ti que no cruzó la puerta, Adrián. La que sigue temiendo, la que sigue deseando. Me dejaste atrás, y el mundo no tolera los vacíos». El agua se agitó violentamente. La figura del reflejo emergió del río, idéntica a él, pero con una expresión de pura desesperación. «¿Quieres volver a ser humano?», susurró la copia. «Déjame entrar». Adrián retrocedió, aterrado, pero comprendió que no podía huir. No se trataba de destruir al reflejo, sino de integrarlo. Recordó las palabras del guardián: «El observador transforma». Así que cerró los ojos y observó. Observó el miedo, la nostalgia, la culpa, todo lo que había dejado atrás. Y en esa observación pura, sin rechazo, la copia comenzó a desintegrarse en luz. El agua se calmó. El silencio volvió, más profundo, más vivo. Adrián respiró hondo. El amanecer comenzaba a teñir el cielo, y entonces, una última voz, distinta a todas las demás,
Le habló desde el interior de su mente. Has comprendido el poder de la hora, pero recuerda, el presente no es un destino, es un comienzo. El sol asomó sobre el horizonte. Las agujas del reloj se movieron por primera vez. Adrián sonrió. Había regresado al mundo, pero el mundo jamás volvería a ser el mismo.